Vamos a compartir de la palabra de Dios. Y durante estas semanas estuvimos compartiendo en YouTube sobre diferentes temas. Y la verdad que de alguna manera uno cuando se pone a repasar los temas que estuvimos hablando, siempre hay cosas nuevas que tiene la palabra de Dios para nuestros corazones. Y siempre hay temas nuevos que son importantes para nuestra vida. Y en la mañana de hoy quiero compartir sobre un tema que me enseñaron cuando era adolescente y que lo aprendí hace más de 40 años entonces, sobre este tema, pero que siempre me acompañó. Y siempre tuve ganas de preparar algo y de hablar algo sobre este tema. Pero de alguna manera vieron que hay cosas que van quedando para atrás. Pero es un tema que me interesa poder compartir con ustedes en esta mañana. Y el tema es cuando las cosas no siempre suceden, cuando las cosas no suceden como nosotros las esperamos, o no suceden como nosotros las tenemos planificado o cuando las tenemos planificadas. Seguramente todos en este tiempo, en estos meses, tuvimos que dejar para atrás algunos temas en nuestra vida y tuvimos que dejar para atrás algunos sueños o quizás tuvimos que dejar para atrás algunas situaciones que esperábamos que sucedieran. Algunos incluso tuvieron que retrasar sus casamientos. En esta semana mi sobrino Guille me mandaba un mensaje, pude entrar a Buenos Aires y si Dios quiere en esta semana se va a casar. Pero la planificación que él tenía era para casarse en el año pasado. Entonces de alguna manera tuvo que atrasar ese sueño que tenía en su vida. Otros tuvieron que atrasar otros proyectos. Algunos tuvieron que atrasar proyectos comerciales, proyectos laborales, otros tuvieron que atrasar proyectos en cuanto a viajes, en cuanto a otras cosas que tenían planificadas para su vida. Incluso hay gente que ha tenido que atrasar en su vida operaciones quirúrgicas, porque en cierto momento se habían suspendido también este tipo de actividades médicas. Todos de alguna manera tuvimos que retrasar aquello que teníamos planificado. Y muchas cosas quedaron por el camino, incluso dentro de la iglesia. Cuando comenzó el año teníamos planificado hacer ciertas cosas y a lo largo del año íbamos viendo, el miércoles yo les comentaba, íbamos viendo algunas cosas que iban quedando en el camino que no podíamos hacer por lo que se estaba viviendo. Y el Señor nos impulsó a hacer otras cosas nuevas, como esto que les comentaba recién, de compartir canastas de alimento con personas que pasaban por dificultades. Siempre sucede en nuestra vida que por alguna cosa u otra hay que cambiar algunos planes o hay que retrasar algunos planes. O los planes que nosotros tenemos no se dan cuando nosotros los queremos. Y nos pasa que miramos el tiempo y va pasando el tiempo y va pasando los días y van pasando los meses y no podemos concretar lo que estamos esperando. Otras veces Dios nos muestra que no es el tiempo de Él todavía. Dios puso un deseo en nuestro corazón o Dios nos mostró algo que iba a suceder, pero todavía no es el tiempo que Dios tiene señalado para eso. Es que Dios siempre tiene un tiempo ideal para hacer las cosas y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No siempre suceden las cosas cuando nosotros queremos y como nosotros los queremos. Hay veces que se demora en concretarse lo que nosotros estamos esperando. Y se demora ese plan que nosotros tenemos de vida o eso que Dios nos mostró que iba a suceder en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que esperar? ¿Qué pasa cuando Dios me hace esperar más de lo que yo tengo planificado? ¿Qué pasa cuando Dios me hace esperar más de lo que yo pienso que es lo normal para que suceda tal cosa en mi vida? ¿Te pasó que tus planes se vieran retrasados en algún momento? ¿Qué pasa cuando Dios se demora en contestar? Cuando oro y Dios se demora en contestar. Hoy quiero compartir sobre la demora de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios demora en contestar?
¿Cuáles son los peligros de ponerme impaciente porque Dios no me está contestando? ¿Cuáles son los peligros de la impaciencia para los cristianos, para los hijos de Dios? ¿Qué pasa cuando no estoy dispuesto a esperar el tiempo que Dios tiene señalado para tal o cual cosa en mi vida? Y esto lo vamos a ver a través de la vida de un hombre, de lo que le pasó en la vida a un hombre. Y Dios nos va a mostrar lo importante que es esperar en Él y esperar los tiempos de Él a través del ejemplo de la vida del rey Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Cuando empezó a reinar Saúl, Israel estaba muy desorganizado como nación. La Biblia describe los años anteriores al reinado de Saúl como un tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando en una nación cada uno hace lo que bien le parece, no hay reglas claras, no puede haber crecimiento en esa nación, no hay crecimiento social, no hay crecimiento en lo moral, no hay crecimiento económico, y ese país va para abajo. Y este hombre, de alguna manera, empezó a poner un poco de orden en su país y empezó a organizar nuevamente el país. Pero en esos primeros años del rey Saúl surgió un enemigo para el pueblo de Israel. Dice la Biblia que cuando ya había pasado un año y estaba en el segundo año del reinado del rey Saúl, cuando estaba promediando el segundo año del reinado de Saúl, Israel tuvo que enfrentar una de las batallas más difíciles contra uno de los enemigos más difíciles que tenía en ese momento, que eran los filisteos. Los filisteos era un pueblo organizado, una nación que estaba más organizada que Israel, una nación que, para que tengamos un ejemplo, era una nación que tenía un ejército organizado, una nación que tenía un proyecto de productividad organizado. Ellos tenían sus herramientas para arar la tierra, para trabajar todo lo que tenía que ver con la agricultura. Ellos tenían sus herreros para hacer sus armas. Y con mucha habilidad habían logrado que Israel no tuviera herreros para hacer sus armas. Y fíjense cómo era la organización que tenían los filisteos, cómo era la organización del ejército de los filisteos. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y fíjense cómo estaban organizados. Estamos hablando de hace 3.000 años atrás. Hace 3.000 años atrás tenían 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Era un ejército enorme. 30.000 carros en aquella época era una cantidad enorme de carros para ir a la batalla. 6.000 hombres con 6.000 jinetes sobre sus caballos. Y la infantería dice que ni la podían contar, ni contaban a los soldados que iban de a pie. El ejército de Israel estaba compuesto por 3.000 hombres. 2.000 estaban con Saúl y 1.000 estaban con Jonatán, su hijo. La diferencia entre un ejército y el otro era abismal. Por un lado era abismal en cuanto a número, pero era abismal en cuanto a armas. Dice la Biblia que cuando llegó el momento de enfrentarse los ejércitos, en Israel los únicos que tenían espada eran el rey Saúl y su hijo Jonatán. Los demás iban a tener que enfrentar la batalla con armas que podían ser armas de madera o armas con piedras, pero no eran armas hechas con hierro. Y los soldados de Israel estaban en inferioridad numérica, en inferioridad de equipamiento y en inferioridad de preparación para enfrentar la batalla. Entonces, por un lado teníamos un ejército organizado, enorme, con buenas armas, con buena preparación, y por otro lado, 3.000 hombres, sin espada, sin lanza, solamente con herramientas rudimentarias para poder enfrentar la batalla. ¿Qué cree usted que pasó con los soldados de Israel? ¿Qué se imagina que pasó con los soldados de Israel? Se empezaron a ir, empezaron a desertar. Y dice en el versículo 6,
Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás de él temblando. Esta era la situación en la que estaba en ese momento el ejército de Israel. De los pocos soldados que tenía Saúl, algunos se escondieron en las cuevas, otros se escondieron en la montaña, algunos escaparon y se fueron. Dice que cruzaron el Jordán y se fueron ya para el otro lado para no tener ningún tipo de problema ni que los volvieran a llamar para la batalla. Y dice que los que quedaron con Saúl, dice que estaban, ¿cómo estaban? Temblando. Dice que iban atrás de Saúl, dice que iban temblando. Esta era la situación en este momento de la historia. Qué situación difícil. Es como dice ahí la Biblia, porque estaban en aprieto. Realmente estaban en un aprieto. Pero hay algo que yo todavía no les dije, y que es lo principal de esta historia. Hay algo que todavía no les dije, y es que Dios ya le había mostrado al profeta Samuel que Israel iba a derrotar al enemigo. Samuel, el profeta Samuel, ya le había dicho a Saúl que Dios iba a entregar a los filisteos en sus manos y que los iba a derrotar. Dios ya le había mostrado al profeta Samuel de que iba a vencer a Israel. Y a pesar de la superioridad que tenía el enemigo, Dios le había mostrado a Samuel que iban a derrotar al enemigo. Dios iba a obrar de tal manera que Saúl iba a salir victorioso de esa batalla e iba a derrotar al enemigo. Y dice que también iban a despojar al enemigo y se iban a llevar un gran botín de guerra para Israel. Ahora, para que sucediera esto, Saúl tenía que hacer una sola cosa. Una sola cosa tenía que hacer Saúl. Lo único que tenía que hacer Saúl era esperar al profeta Samuel para ofrecer el sacrificio. Lo único que tenía que hacer era esperar a que llegara el profeta Samuel para ofrecer el sacrificio. Esto era lo único que tenía que hacer Saúl y su ejército. Tenían que esperar que llegara Samuel para que ofreciera el sacrificio. Dios le iba a dar el triunfo a Saúl y a su pueblo, pero lo único que tenían que hacer era esperar. Esperar el momento de Dios, esperar el momento indicado por Dios. En ese momento, cuando llegara Samuel, iban a hacer un sacrificio de adoración a Dios y después iban a ir a la batalla y Dios le iba a dar la victoria a su pueblo. Pero fíjense en lo que pasó. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo se le desertaba. Ya no eran solo los que se habían escapado, los que se habían escondido, sino que el pueblo empezaba a desertar. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. ¿Por qué Saúl no pudo esperar a Samuel? ¿Por qué Saúl no pudo esperar el tiempo que Dios había determinado? ¿Por qué Saúl no pudo esperar el tiempo establecido por Dios? Lo primero que dice Saúl es, en el versículo 11, vos demorabas y el pueblo se me desertaba. El pueblo se me desertaba. Se seguían yendo. Los soldados que habían al lado mío cada vez eran menos.
Y los que me apoyaban y los que me seguían apoyando cada vez eran menos y yo me estaba quedando solo. Me estaba quedando solo. Cada vez tenía menos gente a mi alrededor. Miraba y estaba cada vez más solito. Quizás cualquiera de nosotros, viendo lo que pasó después en la historia, cualquiera de nosotros le diría a Saúl, bueno, más vale solo que mal acompañado, porque si se te iban era porque eran soldados con mucho miedo. Pero había que estar en ese momento y había que estar ahí. Ahora, ¿saben que los hijos de Dios a veces nos tenemos que quedar solos? Y a veces es necesario quedarnos solos. ¿Cuántas veces es quedarnos solos para obedecer a Dios? ¿Cuántas veces es necesario quedarnos solos para obedecer a Dios y después recibir las bendiciones de Dios? ¿Cuántas veces es necesario quedarnos solos y ser el único que no hizo tal cosa para seguir obedeciendo a Dios? A veces es necesario quedarnos solos en opiniones dentro de un grupo. A veces es necesario quedarnos solos y no acompañar al resto. A veces es necesario quedarnos solos para no cometer los mismos pecados que van a cometer los demás que están con nosotros. A veces es necesario quedarnos solos en diferentes situaciones simplemente para obedecer a Dios. Pero ¿cuántas veces es necesario para los cristianos quedarnos solos? Pero también te tengo que decir algo. Cuando te quedás solo por obedecer a Dios, nunca estás solo. Nunca estás solo. Cuando te quedás solo para obedecer a Dios, nunca vas a estar solo. Hay muchas situaciones en las que los hijos de Dios de alguna manera nos quedamos solos frente a la opinión de los demás o frente a lo que hace la mayoría en el mundo. Pero Dios siempre recompensa cuando sus hijos se quedan solos para obedecerle. Nunca tengas miedo de parecer sapo de otro pozo. Esto se lo digo a los adolescentes, se lo digo a los jóvenes. Nunca tengas miedo de parecer sapo de otro pozo delante de las personas del mundo por obedecer a Dios. Porque Dios siempre va a estar recompensando a sus hijos cuando quedan solos por obedecerle a Él. Los cristianos no tenemos que tener miedo de parecer distintos a los del mundo. No tenemos que tener miedo a ser distintos a las personas comunes del mundo. En cierto momento Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Jesús les advirtió esto a sus discípulos y nos advierte a cada uno de nosotros. Y nos dice, va a haber momentos en que vas a quedar solo. Van a haber momentos en que vas a tener que ir contra la corriente de este mundo. Va a haber momentos en que el mundo va a pensar de una manera, pero vos como hijo mío vas a tener que vivir de otra manera a como lo vive el mundo. Los cristianos tenemos que ser fuertes en permanecer esperando en Dios. Aunque esto signifique que muchos nos rechacen, aunque esto signifique que muchos no quieran venir en el mismo sentido que venimos nosotros, o vivir en el mismo sentido que vivimos nosotros. Lo primero que Saúl le dice a Samuel, porque vi que el pueblo se me desertaba. Tenía miedo de quedarme solo. Desobedecí porque estaba quedando solo. No esperé el tiempo de Dios porque me estaba quedando solo. Si te esperaba a vos, me quedaba solo. No tengas miedo de quedar solo, porque nunca quedamos solos los hijos de Dios. Siempre que esperamos los tiempos de Dios, terminamos recibiendo las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Otro de los motivos por el cual Saúl no supo esperar el tiempo de Dios fue la presión de los demás. Ya no más el hecho de que los demás empezaran a desertar era una presión. Ya no más que algunos se escondieran, era una presión. Ya que alguno le dijera a Saúl, mirá que voy a cruzar el Jordán y me voy a ir para el otro lado del Jordán, porque yo acá con esta situación así no sigo más.
Ya eso era una gran presión para Saúl. Yo me imagino las conversaciones en ese momento. Seguro la Biblia no nos puede dar cada uno de los detalles, pero me imagino las cosas que sucederían en ese momento por lo bajo y las conversaciones que existirían, las murmuraciones que existirían en ese momento. Los filisteos están en Micmas, los tenemos muy cerca. ¿Cuál es el plan que tiene Saúl, nuestro rey, para defendernos? ¿Hay un plan para que nosotros podamos defendernos del enemigo? ¿Hay alguna estrategia que tiene pensada el rey? Porque yo ahora veo que estamos todos quietos, que no estamos haciendo nada. Estamos esperando al viejo ese Samuel, quién sabe si viene o no viene. ¿Cuál es el plan que tenemos más allá de esperar a Samuel? ¿Hay algo que vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos así con los brazos cruzados sin hacer nada? ¿Cuántas cosas le habrán dicho a Saúl en aquel momento? ¿Cuántas presiones habrá recibido Saúl en ese momento? Seguramente vendría uno y le decía, Saúl, tenés que hacer esto, Saúl, tenés que hacer lo otro, Saúl, no podemos quedarnos más quietos. Y quizás vendrían personas que eran importantes para Saúl, personas que eran importantes dentro de las que él tenía cerca para ayudarlo a gobernar. Saúl, yo no me quiero quedar acá con los brazos cruzados esperando que vengan los filisteos. Tengo una familia, tengo hijos. Pensá en mi familia, pensá en mis hijos. Cuando pienso esto, pienso también cuántas presiones recibimos hoy los hijos de Dios. Cuántas presiones que recibimos hoy. Hace un tiempo un joven me hablaba de las presiones de sus amigos para que fuera con ellos a un campamento que iban a tener en las vacaciones. Y él ya sabía porque le habían contado las cosas que habían hecho el año pasado en ese mismo campamento donde habían ido. Y él como cristiano decía, yo quiero a mis amigos, pero yo no puedo participar en esto. Y la tenía clara, pero las presiones de sus amigos, y no precisa que yo les diga ahora cuáles eran las cosas que le decían en ese momento sus amigos. También recuerdo hace unos años atrás una hermana que me contaba las presiones que recibía en su trabajo para actuar de una manera que no estaba bien como cristiana. Y que ella sabía que como cristiana eso no lo debía hacer. Y esta hermana decía, los demás me dicen, nos estás perjudicando si no nos acompañás, porque esto lo tenemos que hacer todos. ¿Cuántas presiones que recibimos de la sociedad de pensar de una manera? Estamos en una época donde hay que cambiar la mente y hay que tener la mente abierta. Ni hablar los jóvenes y los adolescentes, las presiones que reciben, y los niños, las presiones que reciben hoy por hoy. Si no haces esto, no existís. Si no haces esto, estás en otra época. Comprate una vida porque no existís si no haces esto o si no pensás de esta manera. ¿Saben que yo quiero aclarar algo? Que las presiones que recibimos de los demás, la mayoría de las veces no son malintencionadas. Cuando nos presionan a hacer algo, muchas veces no es por mala intención. A veces cuando nos presionan a hacer algo es con una buena intención, porque nos quieren ver que estemos como los demás, que hagamos las cosas que hacen los demás. A ellos les parece que va a ser lo mejor, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que no lo debemos hacer. Ahora, ¿cómo nos manejamos los cristianos con las presiones del mundo? Y cuando digo las presiones del mundo, pueden ser de nuestros propios familiares. A veces son nuestros propios familiares los que nos presionan. ¿Cómo nos manejamos con las presiones del mundo? Yo digo familiares, a veces las presiones pueden venir hasta de los mismos cristianos. Los mismos cristianos muchas veces, sin darse cuenta, nos presionan a hacer cosas que no están bien. Saúl no supo manejar las presiones de los demás. Por un tiempo tuvo fuerzas para esperar a Samuel. Esperó hasta el último día. Esperó hasta la última hora, pero no esperó hasta el último minuto. Por un tiempo tuvo fuerzas para esperar, pero no llegó a completar el tiempo que tenía que esperar. Porque cuando terminó de hacer el sacrificio, llegó Samuel. No pudo completar el tiempo.
esperó hasta el último día, es cierto, esperó hasta la última hora, pero no esperó hasta el último minuto. Nunca permitas que las presiones de los demás te hagan perder las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Que nunca las presiones de los demás te hagan perder las bendiciones que Dios tiene para tu vida. En cierto momento Jesús le empieza a decir a sus discípulos que tenía que volver a Jerusalén para ser maltratado y para morir en la cruz y resucitar al tercer día. Entonces Pedro se le acerca a Jesús y le habla personalmente sin que lo escucharan los demás y le dice, Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo llevó aparte a Jesús y le dijo, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Tenía una mala intención Pedro al decirle esto a Jesús? No era con una mala intención. Y era un discípulo de él, estaba aprendiendo de él. Pero yo quiero que vean cómo Jesús se sacó la presión de encima. Tomó una actitud muy inteligente Jesús para sacarse la presión de encima. ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. Esta es una de las cosas más inteligentes que podemos hacer para sacarnos las presiones de encima. Entender que esa presión viene de Satanás, que no viene de Dios. Quítate de delante de mí, Satanás. La próxima vez que sientas la presión de los demás, no se lo digas personalmente porque se puede ofender, pero pensalo, quítate delante de mí, Satanás. Y eso te va a ayudar a tener fuerzas para esperar hasta el último momento que Dios tiene preparado, hasta el último momento que es ideal para el Señor, para hacer las cosas en tu vida. Las presiones sociales primero empiezan como un consejo, te convendría tal cosa. Después se van transformando en querer influenciar nuestra vida. Y de alguna manera nos influencian con esos consejos. Y si nosotros no manejamos bien las presiones, esas presiones se van transformando en una intimidación para nuestra vida. Y de a poco nos sentimos intimidados por esas presiones. Y si nosotros no manejamos bien las presiones y no hacemos como hizo el Señor, esa presión y esa intimidación se transforma en una opresión en nuestra vida. Y cuando algo se transforma en una opresión en tu vida, ya es más difícil. Ya es más difícil poder vencer. No permitas que las presiones de los demás te hagan perder ninguna de las bendiciones que Dios tiene preparada para tu vida. No permitas que las presiones de los demás sean un obstáculo para que Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Que las presiones no sean un obstáculo para esperar hasta el último momento que Dios tiene como el tiempo ideal para hacer tal cosa en tu vida. Muy bien, 3 motivos por los que Saúl no pudo esperar los tiempos de Dios. Primero, sintió que se estaba quedando solo. Segundo, la presión de los que estaban al lado de él. El tercer motivo lo vamos a ver en los siguientes versículos. Seguimos leyendo primero de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 8 en adelante. Dice, y Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. El tercer error que cometió Saúl fue poner el ritual por encima
de la obediencia a Dios. Dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Saúl creyó que era más importante el ritual del sacrificio que obedecer a Dios. Creyó que era más importante el hacer algo representativo que el obedecer realmente a Dios. Qué gran error. Cuando los rituales son más importantes que la obediencia a Dios, la obediencia pierde valor. Cuando el ritual es lo más importante, la obediencia a Dios pierde valor. Cuando los rituales son las cosas más importantes en tu vida de fe, le estás quitando valor a la obediencia a Dios. Mucha gente hoy por hoy piensa todavía que los rituales son las cosas más importantes y que los rituales incluso hasta pueden sustituir la obediencia a Dios. Algunos confiesan sus pecados delante de un cura y piensan, bueno, ya estoy limpio, ya estoy preparado para volver a pecar y después volveré delante del cura para confesar mis pecados y el cura le dirá, rece 10 Padres Nuestros o alguna cosa de esa para poder limpiar sus pecados. Pero si no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios por los pecados, ¿qué sentido tiene el ritual? ¿Qué sentido tienen los rezos? ¿Qué sentido tiene confesar delante de una persona? Los rituales muchas veces son algo que tranquiliza mi conciencia, algo como que suaviza mi conciencia. Y el ritual, si no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios, es solamente suavizar la conciencia. Ahora, yo digo esto, pero alguno puede pensar, bueno, eso es un error que cometen los católicos. Pero a veces nosotros cometemos también estos mismos errores. Pensamos que viniendo a la iglesia, ofrendando o haciendo cosas de diferente forma, ya está todo bien. Pero Dios lo que demanda de sus hijos es obediencia. Obediencia antes que cualquier ritual. Saben que Saúl no solamente se equivocó en esto esta vez. Se equivocó con esto mismo 2 capítulos después, en el capítulo 15. Y la segunda vez que Saúl se equivocó con esto, mire lo que le dice Samuel. Primero de Samuel 15, 22. Le pregunta Samuel a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra meta es la santidad. Nuestra meta es la santidad. Nuestra meta es obedecer a Cristo, obedecer a Dios. Nada, pero absolutamente nada sustituye la obediencia a Dios en nuestra vida. Lógico que cuando cometemos un pecado lo vamos a confesar delante de Dios y le vamos a pedir perdón a Dios. Pero nada sustituye en nuestra vida la obediencia a Dios. Saúl no completó su espera en Dios porque pensó que el sacrificio era más importante que esperar en Dios y el obedecer a Dios. Y nada es más importante que el obedecer a Dios. Quizás estás pasando por un tiempo en que tenés que esperar. Quizás estás pasando por un tiempo en que tenés que esperar. Quizás hace tiempo que estás con un tema de oración y que hay un tema que pusiste en oración delante de Dios y se está demorando la respuesta de Dios en tu vida. Quizás te está costando esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa como Saúl que nos cuesta esperar el tiempo de Dios? ¿Cuántas veces no se lo decimos al Señor, pero nosotros nos damos cuenta por dentro, no puedo esperar más? No puedo esperar más. Pero esperar el tiempo de Dios también es obedecer a Dios.
Y el tiempo de Dios es el tiempo ideal. Siempre aunque a nosotros nos parezca tarde, el tiempo de Dios siempre es el tiempo ideal. Hace unos años escuché una ilustración sobre el esperar los tiempos de Dios. Y el predicador nos mostraba el ejemplo que había sucedido con una mariposa que estaba intentando salir de la oruga. Y este hombre había visto esa mariposa que estaba empezando a salir de esa oruga. Y estaba con mucho esfuerzo tratando de salir. Y al rato fue a mirarla otra vez y había adelantado un poquitito su salida de la oruga, pero todavía estaba con mucho esfuerzo y se esforzaba para salir. Y la dejó. Y a las horas volvió y había adelantado un poquito más esa mariposa para salir de la oruga, pero seguía esforzándose y no podía salir. Y veía cómo el animal se sacrificaba para salir. Entonces tomó una tijera bien chiquita, con mucho filo, y empezó a cortar los hilitos que tenía la oruga. Y al final pudo cortar esos hilitos y pudo salir la mariposa. Pero la mariposa salió de la oruga, aleteó 3-4 veces y cayó al suelo. Porque todavía le faltaba que esas alas se terminaran de formar para poder volar. Y no volvió a volar esa mariposa. ¿Cuántas veces nosotros queremos cortar esos hilitos y queremos apurar los tiempos de Dios? Y cuando nosotros queremos apurar los tiempos de Dios, queda algo que quedó incompleto, queda algo que falta. Y la bendición de Dios no va a estar completa en nuestra vida. Y no se va a poder volar. Y no se va a poder volar si nosotros queremos adelantarnos a los tiempos de Dios. Dios quiera que aprendamos a esperar sus tiempos. Que ni el temor a quedarnos solos, que ni las presiones de los demás, que ni el querer sustituir los rituales por la obediencia a Dios, nos hagan desobedecer a Dios. Sé que hay muchos que están esperando hoy respuestas de Dios. Yo te animo a que tengas paciencia, a que esperes el tiempo de Dios. A que esperes el tiempo de Dios para contestar esa oración que pusiste delante de Él. Y que seas paciente, porque hay un tiempo ideal que Dios tiene para lo que vos estás esperando. Los invito a inclinar los rostros y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque vos tenés un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y también tenés un plan para ese tema de oración que tenemos desde hace tanto tiempo delante de ti. Y tenés un plan para darnos la respuesta a eso que te estamos pidiendo, Señor, y que tanto anhelamos y que tanto necesitamos, Señor. Señor, ayúdanos a saber esperar en vos, a no tener miedo a quedarnos solos, Señor. Señor, a no dejarnos presionar por los demás, aunque sean muy bien intencionadas las cosas que nos dicen. Señor, que no cedamos ante las presiones de los demás. Y Señor, que aprendamos que no hay nada mejor que la obediencia a vos y que esperar los tiempos tuyos, Señor. Bendícenos, Señor, que seamos un pueblo fuerte, Señor, un pueblo que vea tu poder, Señor, y que podamos ver tu poder, Señor, con oraciones contestadas, Señor, y que podamos ver tu poder, Señor, viendo cómo vos nos das la respuesta a cada una de nuestras necesidades, pero que nosotros seamos inteligentes en esperar siempre tus tiempos, Dios. Gracias por todo, Dios, nos encomendamos en tus manos. Te pido especialmente fuerzas para mis hermanas y mis hermanos que están sufriendo y que están esperando desde hace mucho tiempo con temas de oración delante de ti. En el nombre de Jesús, amén.